This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a Business of Wealth. Hoy tengo la oportunidad de charlar con Daniel Canel, CEO de AdCap, un banco de inversión latinoamericano. Daniel es un experto financiero y un veterano de Wall Street con muchos años de experiencia en banca de inversión y ha sido consultor de organizaciones gubernamentales, bancos, corporaciones privadas e instituciones financieras sobre mercados emergentes de Latinoamérica, Europa del Este y Asia. Daniel fue el fundador, presidente y CEO de Patagon, el primer banco online internacional, que fue adquirido por Banco Santander Central Hispano en una transacción que fue evaluada en $745 millones y es considerada una de las ventas más importantes del boom de Internet. Daniel luego mantuvo varias posiciones en equipos de mercados emergentes en algunas de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos como UBS, Chase Manhattan Bank y JP Morgan Bank. Y yo a Daniel, aunque siga vivo y sea joven, lo considero simplemente una leyenda en la banca de inversión latinoamericana. En esta charla hablamos de cómo se llega al éxito en servicios financieros, quiénes serán los ganadores post-crisis y cómo detectar tendencias de innovación aunque el mundo te diga lo contrario. Que disfruten mucho. Aquí vamos. Bienvenido, Dani. Gracias por ser una de las primeras entrevistas de este canal. Vamos a empezar primero con una pregunta simple y complicada, pero es, ¿cómo llegaste acá? Bueno, en primer lugar, Ale, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegué acá? Bueno, yo nací de una familia de clase media argentina, donde el mayor aporte de mis padres fue la posibilidad de educarme en la Argentina académicamente, después completé mis estudios acá, pero creo que yo rescaté a nivel familiar ciertos valores que me permitieron llegar a la posición que hoy tengo. Tuve grandes padres y grandes teachers, grandes maestros en mi carrera profesional, palabra clave. Casi siempre enfoqué mis búsquedas profesionales mucho en la organización, pero también en los líderes que estaban manejándola, e incluso abandoné trabajos cuando percibí que el role model que yo tenía delante no era el que yo quería ser. Es muy importante. Veía tipos que trabajaban 24 horas por día y vivían en Manhattan y iban a su casa en Connecticut los fines de semana. Esto no es para mí. Entonces me parece que el sentido común, palabra que me persiguió toda la vida, me llevaba a caminar o a transitar los caminos, primero de un esfuerzo ilimitado, ¿sí? Segundo, a no renunciar. I never give up, never. Incluso soy famoso con empleados, asistentes y colegas por decir, dale una vez más a ver qué pasa. La disciplina que me permitió muchas veces no reparar tanto en el talento. Ya que estamos hablando de esto, está de moda la serie de Michael Jordan. Me dio un poco de pena que no pusieron lo más relevante, una de las cosas más relevantes, que fue cuando un día tuvo un gran partido y la periodista le dijo, hoy tuviste muchísima suerte, ¿cómo lo explicas? Y él dijo, es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Y eso para mí es una definición espectacular. Entonces creo que el llegar a donde uno está hoy, cualquiera sea la situación, es en definitiva el equilibrio de varios frentes que fue llevando adelante uno en su vida personal, las decisiones que tomó. Otra cosa muy importante que después quizás te explico más en detalle es que el error que cometen muchos tipos de pensar que el éxito es puramente económico. El éxito económico es una consecuencia de muchas cosas. Entonces, yo siempre quise aprender más, nunca me preocupé si ganaba mucho o poco. Obviamente el éxito me llevó a ser bien recompensado, pero creo que esas son las claves que me trajeron hasta acá. ¿Cuánto de eso considerás que lo hiciste intencionalmente y cuánto estás analizando con el diario de ayer? El diario de mañana, perdón. Interesante. En realidad es curioso porque
yo peco de aburrido por lo analítico. Entonces, la inercia tuvo poco que ver en lo mío. O sea, o sea, en muchos aspectos de mi carrera me han considerado pionero. Después tocaremos seguramente aspectos de cosas que hice, y eso es porque casi siempre te estás replanteando lo que estás haciendo y que viene para adelante. Entonces, el intentar hace que seas, acrecienta las chances de ser exitoso. Entonces, en mi caso, me propuse a entender qué venía para adelante. Cuando entré a Morgan, cuando me fui a Nueva York, cuando fui a Londres, cuando volví a Nueva York, cuando me mudé a Miami, cuando empecé otra carrera, siempre para mí me propongo entender cuál es el escenario futuro. Entonces, otra pregunta que me gusta hacer es, ¿cómo describirían tus padres lo que haces? Creo que dirían, primero, jamás entendieron muy bien por su formación y background lo que yo hago, o lo que yo, fallecieron, pero yo logré tener cierto éxito y trascendencia cuando ellos vivían. Entonces, mi madre decía, mi hijo trabaja de banquero, pero trabaja de banquero porque es el producto del esfuerzo que nosotros hicimos para que él se educara y aprendiera con mucho esfuerzo lo que significaba tratar de tener una situación mejor. Entonces, tanto mi hermano como yo siempre nos dieron las herramientas para movernos socialmente como buenos individuos y desde el punto de vista académico la posibilidad de formarnos. Entonces, mi mamá siempre decía, sos banquero, podría hacer cualquier cosa y te iba a ir relativamente bien por la formación, por cómo asimilaste la formación. Entonces, yo muchas veces tengo un problema. Bueno, y además, nunca en mi casa el tema económico de vuelta fue planteado como, a pesar de que teníamos recursos no escasos ni tampoco, te diría, abundantes, se vivía con lo que se tenía y ese era el escenario. Entonces, tratar de motivar a un individuo por la plata nunca es buen consejero, y creo que ellos estaban mucho más alerta de lo que yo hacía. Imagínate yo explicándole a una mujer y a un hombre de 80 y pico de años, en el año 99, que iban para pagar la luz o el gas, en vez de ir al banco, lo iban a hacer vía una computadora. Y mi mamá pensó en algún momento que yo estaba loco. Y esas son situaciones simpáticas. Hoy no está para verlo, pero es fascinante que yo se lo pude explicar. Sí. Y ella decía, bueno, si vos decís que va a ser así, seguramente va a ser así. Confiábamos, muy bien. Ok, ¿y cuál fue el mayor elogio? ¿Cuál fue el mejor elogio que alguien te puede dar? ¿Cuál es el mejor elogio que alguien te puede dar? Mira, en lo personal, que soy un buen tipo. Es raro que alguien que ha tenido posiciones de seniority en organizaciones y en compañías guarde el nivel de relación que yo guardo con la gente que yo tuve a mi cargo. Te voy a contar un cuento corto. Hubo un reunion de un banco, después de no sé cuántos años de haber trabajado allí, y apenas en un bar en Manhattan, cuando se podía ir, hace muchos años obviamente, y apenas entro encuentro un tipo que me dio un abrazo espectacular, Dani, un gringo, y yo le digo, oh, qué gusto verte. Yo soy malo para retener los nombres. Y el tipo me dijo, uno de los mejores jefes que tuve, bueno, muchas gracias. Y se me ocurrió preguntarle, ¿cuándo te fuiste del banco? Y me miró y me dijo, el día que vos me echaste. Yo me quería matar. Yo me quería matar. Dice, pero me cambiaste la vida hasta en eso, porque tenías razón, yo no había nacido para esto, volví a la vida, creo que el tipo era cónsul o no sé qué era, una cosa así, el servicio de la Cancillería americana. Entonces, nada, el nivel personal ese, de haberme convertido en un líder sin perder los aspectos importantes humanos. Y a nivel profesional, yo siempre estuve medio a la vanguardia de algunas cosas. Cuando yo era trader en Morgan, en Buenos Aires, traders le decían 20-40, compraba 20, vendía 40. Logramos que el trading sea algo más, un poco más científico, apoyándonos en estadísticas, en lecturas macroeconómicas y demás.
Entonces eso ya fue una primera, un primer paso. Cuando vine a Estados Unidos inventamos un asset class. O sea, emerging markets. Primero pasó por varios estadios de llamarse distinto, hasta que le encontramos, se llamaba Less Developed Countries Trading Unit, y algún ministro lo encontró insultante, Less Developed Countries, entonces lo llamamos, que era LDC Trading, lo llamamos entonces, hasta que apareció Emerging Markets, armamos EMTA, que es la asociación de traders, el índice que hoy tradea todo el mundo, o que sirve de parámetro para medir la performance, el plan Brady, siempre a la vanguardia de crear algo. Tuve la suerte y mi rol fue intentar estar adelante de lo que se transformó para mí en una frase que inventé en Uruguay en el 2000, en una conferencia. Me preguntaron cuáles eran las compañías de Internet que iban a tener éxito, y yo dije, aquellas que logran cambiar hábitos de consumo. Y la verdad me quedé agarrado a esa frase y dije, puta, ese fue uno de los mejores días de mi vida que inventé eso, porque es realmente tal cual. Pero después empecé a pensar que no solo es de alguna manera el leitmotiv de las compañías tecnológicas o de Internet, sino que sirve para casi cualquier profesión, o sea, pero no cambiarlos. Después, si querés, te cuento en función de la crisis, como yo imagino los cambios de hábitos y cómo las compañías que van a ganar son aquellas que interpretan más rápido esos hábitos de consumo. Entonces, to make a long story short, en mi cabeza eso es lo que te quería preguntar, digamos, todas estas innovaciones que vos hiciste, ¿hay alguna metodología? ¿Hay alguna forma de pensar que alguien puede decir, así es como lo tengo que hacer? Porque ahora realmente sí, lo que se necesita es una velocidad de cambio y una adaptación sí, muy rápida. sí, hay una metodología, hay. Porque no querer explicarla es ser bastante egoísta con el resto de la gente. ¿Por qué yo empecé a trabajar en un banco online y después conocí a Wences y se transformó en Patagon? Porque yo estaba fascinado con lo que entendí era el mundo de banking, de investment banking, y Morgan, que era un banco pionero, por eso me sentí tan cómodo allí, fue el primer banco que implementó los Lotus Notes, que compró las computadoras negras Next de Steve Jobs. Entonces yo me formé en un mundo que miraba esas cosas. Entonces, un día me senté y dije, si yo entiendo mucho de investment banking y el Internet es el futuro, ¿y por qué es el futuro? Pues cuando yo entendí lo que era, es como cuando vine a Estados Unidos en los 80 y vi una máquina de fax. Yo pensé que había visto toda mi vida y me volví loco. Era puro telex y de repente apareció el fax. Cuando vi el Internet, digo, esto es un game changer gigantesco, gigantesco. Dije, ¿cómo pongo junto las dos cosas que yo sé? Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, entender que una herramienta es verdaderamente revolucionaria y lo que uno sabía de eso. Un tipo, el mejor ejemplo es Uber. Vos, yo, todos sabíamos que tomar un taxi era un dolor de cabeza, ¿sí o no? Sí. En casi cualquier país del mundo. La Sí. plata, el cambio, que te paseaban por todas las... Un flaco dijo, esto se terminó. Y se tiene que terminar en función de que esto se puede hacer de otra manera. Flaco no inventó la pólvora. El tipo miró y entendió que había un hábito de consumo que no era llevado a cabo de una manera sustentable, lógica, razonable. Un día un tipo iba a matar a un taxista o se iba a armar un lío porque era una mafia, lo que vos ya sabés. Entonces, me parece que esta crisis te da una oportunidad fenomenal para reinventarse en función de que uno pueda trazar a futuro cómo van a cambiar las cosas, yendo específicamente a tu pregunta. Entonces, sí hay una fórmula, y esa fórmula es la correcta interpretación de los escenarios futuros, que se puede llegar a analizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si un restaurante tiene un margen de rentabilidad del 10%, el margen de error es mínimo. Entonces, si vos tenías un restaurante y trabajaba al 80, que era muy bueno, pero ahora estás abierto al 50, entonces tenés que trabajar al 40. Alguien tiene que entender que hasta que esto se normalice va a haber cambios de hábitos de consumo en esa industria. Lo mismo para los malls y retail, para los cines. Yo creo que esta crisis es una fantástica oportunidad para forzarnos a los que quieran, por eso
el laziness es una enfermedad. Para los que quieran, y yo se los repito a mis hijos todo el tiempo, es una oportunidad para entender cómo van a cambiar los paradigmas de consumo y que uno podría aplicar eso a su actividad diaria. Eso, digamos, cuando mencionaste laziness es lo que yo tenía en la cabeza, de cuánto es una mentalidad y cuánto es una metodología. Porque también No te entendí, ¿cuánto es qué, perdón? una mentalidad y cuánto es una metodología. Porque vos me decís, yo vi internet y estaba seguro de que era el futuro. Uno puede ver 1000 cosas en la vida, examinar 1000 diferentes cosas que se pasan por adelante y no tener esa visión y decir, esto va a ser, es como lo que, digamos, esto va a ser un fad, esto va a ser un tiempo, o los que dicen ahora, vamos a volver a lo que era antes. Digamos, ¿cómo cambias esa mentalidad? ¿Es miedo? ¿Es, digamos, resistencia al cambio? ¿Es una forma de miedo? ¿Y cómo haces para abrir la cabeza y decir, en esto apuesto, porque sí, yo sí lo veo? ¿Y cuándo te das por vencido también, es mi pregunta? ¿Cuándo no? Bueno, eso es interesante, el darte por vencido. Mirá, obviamente que en tiempos de complacencia es más fácil apoyarte en tu mentalidad y navegar la ola. Y venimos después del 2008, de tiempos de complacencia, donde las tasas de interés son bajas, hay pocos desafíos para el individuo, vos haces la plancha y vivís razonablemente bien, el desempleo era bajísimo. Estoy hablando de Estados Unidos y algunos países, no estoy hablando de países, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, así todo, se produjeron cambios importantes tecnológicos, por otro ejemplo, y hubieron jóvenes que lo entendieron. Por ejemplo, en mi época, un pibe quería ser abogado, médico, contador, ingeniero, y hoy me parece que las carreras tienen que tener otro tipo de orientación, como van a cambiar los másters en Estados Unidos, como fueron para lo que fueron creados, o sea, para adaptar a un individuo a trabajar en una corporación, ahora van a tener que ser adaptados para que un individuo se adapte a las nuevas economías. Entonces, en épocas de complacencia es más difícil y la mentalidad es prioritaria para la gente a la hora de definir cómo lo va a hacer. En cuanto a este escenario, y bueno, yo te lo voy a poner en estos términos, creo que es obvio que vamos a vivir situaciones mayores de desempleo altísimo, de pobreza. Entonces, me parece que para un tipo que observa, si el tipo era mozo de un restaurante y dice, yo nací mozo de restaurante y me encanta, mi mentalidad es la de ser mozo de un restaurante y no hay nada malo con eso. Pero ahora van a necesitar 30% del personal. Si yo no entiendo que puedo no ser el elegido, yo tengo que apoyarme en algún tipo de análisis personal para reinventarme y reinsertarme. Entonces, estoy forzado. Mi mejor ejemplo, suponete que yo fuera mozo de un restaurante. Y el otro día me preguntaron, ¿y vos qué harías? A ver, vos que hablás de reinventarse, ¿qué harías? Y dije, yo me iría a Home Depot a comprar una máquina a cortar el pasto. Fue lo primero que se me ocurrió. Y el tipo me dijo, ¿vos estás loco? No, de ninguna manera. Yo agarraría una máquina y te tocaría la puerta. Y digo, si no le puedo cortar el pasto por $10, no, mira, el pasto lo corta mi marido los sábados. Bueno, yo se lo corto por 5. En un número, la tía va a decir, prefiero que mi marido esté conmigo charlando y que vos, tarado, cortes el pasto por 5. Yo te aseguro voy a conseguir muchos pastos para cortar a $5 y plata voy a juntar. Entonces, si me apoyo en mi mentalidad de mozo de restaurante, me voy a morir de hambre. Pero si metodológicamente miro qué puedo hacer, y la verdad, hay mucha gente que corta, vos andás en los suburbios de Estados Unidos, yo tenía 1000 vecinos, yo mismo cortábamos el pasto los fines de semana. Era tipo divertido. Entonces, creo que está bien, entonces si aplicamos esta crisis permite actuar distinto, va a forzar. Si aplicamos esa mentalidad, entonces pongámoslo en wealth management, en servicios financieros. Mirá, yo creo... ¿Cómo vamos a cortar el pasto? Claro, vamos bien, a ofrecer. te explico. No quiero ser
violento ni perder amistades, pero así Pero, como por las, favor. así como las compañías están y tendrán que adaptarse. Si vos y yo estuviéramos manejando Macy's, estaríamos todo el tiempo reunidos para ver cómo sacamos esto adelante. Creo que el listado de compañías que no le encontraron la vuelta y van a Chapter 11 lo lees en los diarios todos los días. Así como los traders se tienen que adaptar a las nuevas características de los mercados. Así como los bancos, los investment bankers se tienen que adaptar, el wealth management financial analyst se tendrá que adaptar. ¿Y qué me refiero con esto? Yo estuve en un Zoom esta semana y escuché estas dos frases de dos FAs. Uno dijo, yo lo único que hago le traduzco a mis clientes lo que dice la gente de research. Y otro dijo, yo metí a todos mis clientes en fondos, en managed account, en managed funds, porque el pick and choose no es para mí. En definitiva, Alejandra, a mí me parece que es muy corta la vida de un FA que simplemente traduce lo que dice el de research, porque el de research, primero porque es un poco pobre como actividad intelectual, y segundo porque el de research puede estar equivocado. La tercera vez que está equivocado le pegan un tiro al banquero. Y respecto de lo segundo, invertir en fondos, bueno, yo no sé si le quiero pagar un fee a mi FA para que me lleve a un fondo donde también me cargan un fee. Entonces, ¿cómo cortás el pasto ahí? Y bueno, yo creo que primero el perfil de los inversores va a cambiar mucho. En segundo lugar, este shock que tuvieron entre el 12 y el 23 de marzo va a cambiar mucho las cosas. Te recuerdo que por más que el mercado haya recuperado, ayer escuché un periodista al de que decía, bajó 30 y subió 30, estamos igual. Flaco tendrá que hacer un curso de matemática primero, ¿no? Entonces, creo que la gente, si uno desagrega lo que pasó en las subas y mira qué compañías subieron y qué compañías no subieron, le va a llamar la atención. Y hay mucha gente que le liquidaron las posiciones en esos días fatídicos de mercado. Entonces, esto va a ser un game changer para los FAs. ¿Cómo cortás el pasto? Y yo creo que nunca, no podés convertirte en un traductor o en un alocador en fondos. No. Vas a tener que entender que ahora vienen potencialmente una época de vacas flacas. Claro, ¿sabés qué decía? Nosotros en Morgan decíamos, el mercado subió en los últimos 3 años. Cualquier imbécil compró y después vendió y ganó plata y se cree el mejor trader del mundo. Pero no fue una línea así. El mercado hizo así. Y el flaco nunca no vendió acá y compró acá, no vendió acá y compró acá. Entonces, cree que es muy bueno, pero en realidad desde el punto de vista de la eficiencia de trading no lo es. Entonces, creo que lo que vamos a enfrentar es una tarea gigantesca por parte de muchos banqueros de involucrarse, entender más, incluso ampliar el marco de referencia respecto de inversiones alternativas, que eso se había ido un poquito demasiado del otro lado, porque llegaron a meter a clientes, y esto lo vas a leer en los diarios probablemente en los próximos meses, en inversiones muy líquidas que realmente están mal. La única ventaja de esas inversiones es que no se hace el mark to market. Al no hacer un mark to market, el cliente no se entera si los 10 que puso valen 12 o 4, que es muy probable que ese sea el caso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, me parece que tenemos, ahí sobre todo hay un enorme margen de ayornamiento con herramientas técnicas. Tampoco es cuestión de hacer un enorme apoyo o hacer un enorme hincapié en los algoritmos, aunque obviamente cualquier trader preparado va a tener que poder hacer un equilibrio entre lo que es la economía. Mencionaste que van a cambiar el perfil de los inversores. ¿Qué es lo que ves ahí? Yo imagino que la gente, dependiendo de la geografía, ¿no? Me parece que se vienen épocas relativamente difíciles para Latinoamérica. El perfil de los inversores latinos en cuanto a Estados Unidos va a tener que enfocarse en instrumentos más líquidos.
creo que el plazo también va a tener que ser más corto, porque va a haber mucha incertidumbre para adelante respecto de cómo si el recovery de la economía americana tiene, bueno, definitivamente no un V-shape, pero tiene una especie de raíz cuadrada, donde tocó piso, levantó, retoman de los 10 mozos que echó el restaurante, retoma 3 o 4, recupera y de ahí se estanca. Porque hasta que no tengamos la vacuna, los hábitos de consumo famosos no van a volver. Yo tengo muchos amigos que están en su casa. Yo esta semana fui 2 veces a la oficina porque quería experimentar un poco la vida normal, y tengo un montón de casos de gente que tiene pánico de salir, pánico de ir a trabajar. Pero bueno, creo que lo que vamos a ver acá es un inversor que va a ser bastante más exigente con sus banqueros. Okay. Segundo, habíamos caído en una etapa con tasas bajas de interés, otra vez el auge de los productos estructurados. Me parece que eso se vendió mucho producto estructurado a gente que no tenía idea. En tercer lugar, van a tener que, mirá que yo soy muy amigo de las pocas regulaciones, pero me parece que lo que respecta al leverage, hay muchos casos de gente que tenía 5 millones, le prestaron otros 5 y le limpiaron todo el capital. Me parece que el concepto de leverage hay que repasarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece, a nivel macro y sin aburrir, se le quitó a los bancos la posibilidad de tomar posiciones y manejar el capital propio de una manera para evitar colapsos a la Lehman, pero se fue un poquito laxo en cuanto a las habilidades de los inversores de comprar ciertos bonos con leverage, y ni hablar en las compañías americanas. Ahí me parece que vamos a estar, tendrán que mirar eso, porque todo este nivel de liquidez que tira la Reserva Federal, la gente ve una cosa de dos que pasan, la gente normal, el mozo del restaurante, ve los PPP y los loans, Small Business Administration Loans que hay, pero hay una cantidad infinitamente mayor de trillions de la Reserva Federal para comprar ciertos activos financieros. Y eso en realidad el hombre lo único que ve es que la bolsa sube o baja, no que cómo pega en la economía. De hecho, hay mucha especulación respecto de que si no hay otro paquete de ponerle plata en el bolsillo a la gente, todo el tema eleccionario de noviembre es dudoso. Pero creo que el inversor, ahora los inversores saben mucho más que antes respecto de las cosas que pueden pasar, no solo una pandemia, sino cómo se mueven los activos con leverage, y me parece que ese es el cambio más importante. Va a haber que preparar al inversor, pero sobre todo al FA, para que pueda dar una mejor cobertura a su cliente. Perfecto. ¿Qué pensás si en este momento tuvieses una varita mágica y lanzarías en una semana un nuevo negocio que combinarías tecnología con toque humano? Y es un negocio en el área financiera. ¿Cómo lo diseñarías y estaría así lanzado? Mira, estuve mirando muchos ejemplos, como por ejemplo la transformación, y voy a contestar tu pregunta en un minuto, la transformación de Walmart, chapeau, crecimiento de ventas porcentual más que Amazon en el último mes, se dieron cuenta rápido, se movieron rápido. Goldman Sachs lanzando Marcus, su aplicación, o Amazon, que para mí es la mejor empresa americana porque es la que más invierte en Research and Development, y en vez de usar la plata prestada por bancos o propia para hacer buybacks, levantar el precio de la acción y pagar dividendos y bonos a sus funcionarios, siempre está revolucionando. El único problema con Amazon es que algún día algún senador va a decir que abarca demasiado, el antitrust y todo eso. Sí. En finanzas yo me metería con la educación, Alex, tengo cero dudas. Hay que hacer una aplicación. De hecho, lo hicimos en Patagon con el doctor Finanzas y el éxito fue brutal. La gente le da mucha vergüenza decir que no sabe nada de finanzas. Van a cócteles, a tés, a cenas, a asados. Uno habla de finanzas, el otro se calla, va y compra, no tiene ni idea de lo que compró.
Entonces creo que ahí hay una beta interesante de poder transformar, agarrar al individuo común, sobre todo a los millennials, educarlos en el tema de cómo se comportan los mercados y algo bastante básico, empezar de cosas básicas, y después llevarlos a potencialmente manejar sus ahorros. Te explico por qué. Algo que no se habla mucho es que en este país, cuando vos por ahí ni habías nacido, tenía una tasa de ahorro de los individuos razonablemente alta. Estados Unidos hoy tiene de $100 que un individuo recibe, ahorra 7 o 6. Es tremendo. O sea, hoy el consumo personal vía capital propio o endeudamiento representó el 90% del crecimiento del producto en los últimos años. Es muy loco eso. Entonces, América ahora tiene que empezar a ahorrar, a aprender a ahorrar. Esa palabrita que por ahí tu padre algún día te explicó, o llamalo a tu padre y a tu madre y decirle, cuéntenme cómo funcionaba la libreta de ahorro de la caja de ahorro en Argentina cuando yo no existía y ustedes eran jóvenes. Después vino la inflación y aniquiló todo, pero el concepto de ahorrar, que no está, el país tiene que aprender a ahorrar, imagínate la población. El golpe que se ha pegado a los 401ks de este país con el derrumbe, por eso el FED está tan preocupado, porque esto puede ser una verdadera catástrofe para aquellos que se iban a retirar, y como no se van a retirar, se ofrecen como fuerza laboral en un mercado que está, if anything, tiene mucha oferta laboral. Entonces, educación en ahorro financiero, golazo. Nosotros en ALCAP estamos haciendo algo al respecto. Ah, ¿sí? ¿Me puedes contar? Sí. Es una aplicación que se llama Avanza, B larga ANZA, y que no cometemos el error que cometían muchos de que, por más que tenemos casi 20.000 clientes retail, pretender que ellos se vuelquen y dejen de operar llamando a un individuo y se metan en la aplicación. Lo mejor para nosotros es atender un público que es nuevo, que mira este tipo de cosas y que se siente cómodo manejando, personas de la edad de mis hijos, que se sienten cómodos manejando aplicaciones financieras, y vamos a darle un énfasis a la parte de educación. Yo creo que se te genera mucho conflicto y problema cuando te apoyas demasiado en los algoritmos y le decís a la gente, el robot, por usar una palabra común que todos sabemos que no existe, pero para que se entienda, el algoritmo y la inteligencia artificial te va a decir cómo manejar la plata. Hay mucha gente que con ese concepto se siente incómoda, entonces creemos que el énfasis en la educación va a ser clave. Buenísimo. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas así rápidas para cerrar, un poco más divertidas. A ver, primero, ¿cuál es tu palabra favorita y que la usas siempre? En inglés digo so, entonces, y refleja el hecho que siempre espero algo de los demás. Y soy una porquería porque siempre, como yo me levanto a la mañana, me miro al espejo y digo so, mi hijo, mi mujer, toda la gente me odian por mi famoso so. Yo mando muchos emails que solo dicen so. Ni buen día, nada, un animal. ¿Qué ambiente limpias primero? ¿Tu habitación, tu oficina o tu auto? Oficina. Oficina. Si tú pudieses tener un cartel en el medio de la INA 25, ¿qué dirías? Diría, tenés sentido común, ejercítalo. Ok. ¿Y cuál es tu puteada favorita? Shit, man, todo el tiempo. Soy famoso por esa. ¿Y por qué ya no la ponemos en el cartel? Porque no me gustaría que me consideren un maleducado. Pero la del cartel creo que es muy importante. La gente, te puedes poner do the right thing, be happy, todo ese bullshit. Creo que la gente tiene que descubrir que tiene maneras de hacer las cosas bien a través del sentido común, el menos común de los sentidos, pero eso es lo que en definitiva endereza la vida de las personas. Hacer lo lógico. ¿Puedes enseñar sentido común? Sí.
Sí, yo soy un padre de 2 hijos y anda a preguntarles, vos los conocés, No, a los un volví locos. adulto, eso no vale, ¿qué digo? No, pero bueno, porque le fui lavando la cabeza de chiquitos, o sea, con mis empleados, o sea, razonemos por qué eso es lo correcto, ¿te parece? Yo ahora, mi hijo acaba de terminar el máster y trabaja conmigo y le pregunto todo el tiempo, ¿qué opinas de esto? Y me gusta que las opiniones en general son basadas en análisis que ellos percibieron, así como vos percibiste cosas de tus padres, si fue como fue mi caso, que terminé una educación familiar basada en esos aspectos y tuve la suerte de trabajar en casi todos los lugares donde se manejaban las cosas de esa manera, me parece que uno puede influenciar a la gente a hacer lo correcto y actuar de una manera lógica. Viene mi hija, me dice, yo quiero poner un concept store. ¿Por qué? Porque tengo un feeling, y después que dijo la palabra feeling se quiere matar, pues sale con su padre. El feeling es muy importante para querer a la mamá, a sus hijos, a su marido, pero en la parte de negocio la cosa pasa por otro lado. Y sí, no es romántico, no es simpático, no es sentimental, pero es pragmático. O sea, no, hay muchos negocios que fracasan porque no se usa el razonamiento y el sentido común en el análisis. Entonces, a mí siempre me llamaron la atención mis líderes o mis jefes que me enseñaron a pensar en esos términos. Y obviamente, como lo dije al principio, sacarte de la obsesión del éxito económico. Yo le digo, ahora tengo un nuevo bicho de práctica, que es mi yerno, el marido de mi hija, quien tanto no me conoce, entonces ahí tengo un elemento nuevo y un desafío nuevo, y el pobre tipo me tiene que aguantar, que lo siento en mi oficina, digo, a ver, veamos este tema. Entonces, llevándolo por el camino de... Él es muy money oriented, y mi desafío ahí es explicarle que la plata es una consecuencia y no el camino, ¿no? Buenísimo. Full circle. Me encantó. Bueno, me Gracias, alegro. Dani. Ha sido un honor y No, te agradezco mucho tu tiempo. lo mismo, un saludo para vos y un saludo para tu gente. Que sigas bien.